Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Siete 31 minutos, 6:31 en las Islas Canarias. Buenos días, don Daniel Ortega el Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días, don Luis. ¿Usted es más de Messi o de Mbappé? Yo soy más de Messi, tengo que reconocerlo, y además después del partido de ayer y el del otro día. Estoy rodeado, así no vamos a ningún lado. Pero bueno. Pero Mbappé hay que decir que está haciendo historia también, y puede igualar o incluso superar a Messi en este mundial. Ojo. Bueno, pero vamos, a mí que se compare a Messi con Pelé me parece completamente demencial. En todas las estadísticas le da Pelé 1000 vueltas a Messi. Pero bueno, son demasiado jóvenes, ¿qué le vamos a hacer? Y no han visto jugar al rey. Bueno, vamos con las noticias de las 7:30. La condena a 24 años de prisión para José Luis Ábalos ha provocado una inmediata reacción política. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que la sentencia es también una condena al gobierno. Es indecente que siga un minuto más en la presidencia del gobierno. Es insostenible para sus socios, pero sobre todo es insoportable para los españoles. Porque ningún ciudadano votó para esto. Nadie votó para que le robasen, nadie votó para las mordidas, nadie votó para que se utilizase el poder para aupar y proteger a los corruptos, nadie votó para que se organizasen cacerías contra la policía, la Guardia Civil, los medios de comunicación y la justicia. Los ciudadanos dieron un mandato para gobernar, no para saquear, y no para mentir sin parar. Desde Vox, el portavoz nacional, José María Fuster, se ha preguntado ¿qué más tiene que pasar para que Sánchez dimita o para que alguien presente una moción de censura contra el Ejecutivo? 24 años de prisión y lo que le queda, porque este solamente es un caso. Les recuerdo que este es el hombre al que Sánchez ordenó presentar y defender la moción de censura contra la corrupción también acreditada del Partido Popular. ¿Pero qué más tiene que ocurrir? Mientras el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha calificado la pena impuesta a Ábalos de desproporcionada y ha evitado hacer más comentarios sobre el asunto. Si me podéis leer, ya sabéis lo que he dicho. Ya lo he dicho. Lo que a cualquiera que tenga ojos en la cara. Lo que a cualquiera. No creo que vaya a ser yo muy diferente de los demás. Gracias. La sentencia ha reabierto así el enfrentamiento político entre gobierno y oposición y promete marcar buena parte del debate político en los próximos días. Bueno, resulta que ahora al gobierno le parece mal que haya gente en una trama criminal colaborando con la justicia y que reciba reducciones de pena. Ah, qué curioso. Pues con la Gürtel, este gobierno indultó al que dentro de la Gürtel había actuado de chivato colaborador. Lógicamente, había ayudado a meter en la cárcel a los otros implicados y por tanto el gobierno le indultó. Premió al que colaboró con la justicia. Pero ahora, como la colaboración con la justicia se ha materializado en que los chorizos socialistas entran en la cárcel, pues entonces al gobierno le parece mal que la justicia acepte colaboraciones con la justicia. Bueno, ¿qué vamos a comentar acerca de eso? El problema fundamental del Partido Socialista es que está ya en modo reactivo. Si se fijan ustedes, todo lo que está sucediendo son cosas que escapan al control de Sánchez, de su gobierno, del Partido Socialista, y ya lo único que le queda al gobierno de Sánchez es tratar de encajar los golpes. Llega por ahí el auto con el que Peinado envía a juicio a Begoña Gómez y rechaza los recursos contra las medidas adopta las medidas cautelares y tal. ¿Cómo reacciona el gobierno a ese golpe? Intentando derivar el debate a Peinado. Ahora condenan a
Ábalos y Koldo apenas enormes, por corruptos, por chorizos. Son parte de la inmensa chorizada socialista que ha puesto en marcha Pedro Sánchez. ¿Cómo reacciona el gobierno a ese nuevo golpe? Intentando derivar la cosa. ¡Ay, Dios mío, Aldama se va de rositas! Pero además es que en este caso ya no es solo la reacción al golpe intentando derivar la discusión hacia otra cosa. Es que además Aldama es para ellos un peligro. Y es un peligro porque es un ejemplo. La sentencia del Tribunal Supremo ha sido ejemplarizante en dos sentidos, lo he comentado en el bloque de noticias anterior. Por un lado, le lanza el mensaje a Sánchez de no puedes ya proteger a tus corruptos y vamos a aplicar la máxima dureza a los casos de corrupción en que están metidos. Y por otro lado, lanza un segundo mensaje. Mirad, este chico, Aldama, ha colaborado con la justicia, así que no va a pisar la cárcel. ¿Hay alguien por ahí escuchando? Julio Martínez, el testaferro de Zapatero, ¿has escuchado lo que le ha pasado a Aldama? ¿Has escuchado el mensaje del Tribunal Supremo? Leire Díez, ¿has escuchado tú el mensaje del Tribunal Supremo? Porque las ventanas son cortas. Si quieres colaborar con la justicia, colaboras al principio, que es cuando tiene valor la información. Ya cuando otro ha colaborado y te ha señalado a ti, ya que tú vayas a dar más información señalando a un tercero que ya había sido también señalado por el otro que ha colaborado primero, pues no sirve de nada. El que colabora primero tiene mejor trato. Así que a ver qué hacen Leire y Julito. Y ese es el problema del Partido Socialista, que están en estos momentos absolutamente acongojados. Vamos, que tienen los congojos aquí, pensando en lo que se les viene encima. Porque el hecho es que Pedro Sánchez ya no puede proteger a sus corruptos. Bueno, es lo que hay. Vamos a ver lo que dura el amigo Pedro. Le están lanzando mensajes cada vez más, con un volumen más alto. Él sigue haciéndose el sordo. Bueno, pues a ver hasta dónde dura y a ver quién tiene en estos momentos más fuerza. Si Pedro Sánchez o la justicia. Bueno, esta noticia me causa un especial placer. Si hay un partido al que le tengo casi tanta manía como al Partido Socialista, que es tóxico, pues es al PNV. Ese partido repugnante que utiliza como bandera al paranoico racista de Sabino Arana y que ha estado recogiendo las nueces que se caían del árbol que los asesinos de ETA agitaban. Bueno, pues la UCO ha implicado al PNV en la trama corrupta del PSOE. Escuchen. Un nuevo informe de la UCO sitúa al Partido Nacionalista Vasco en el foco de la investigación sobre la presunta trama vinculada a la SEPI y al PSOE. Los investigadores han encontrado mensajes y una reunión con el entonces presidente del PNV, Andoni Ortúzar, relacionados con el rescate de la empresa Tubos Reunidos. Según el informe, la conocida como Red de la SEPI habría contactado con Ortúzar para impulsar ese rescate por parte del gobierno de Pedro Sánchez. Además, la investigación sostiene que Leire Díez y Vicente Fernández habrían cobrado una comisión ilegal de 247.000 euros relacionada con la operación. Caramba, que el PNV estaba de hocicoz en la corrupción. No me digas. Bueno, quizá ustedes se estén ya perdiendo de qué caso estamos hablando. Porque es que hay tantos. Mires a donde mires, hay un caso de corrupción del Partido Socialista. Vas por la calle, das una patada en el suelo y salen 6 chorizos del PSOE de debajo de las baldosas. Bueno, en este caso tenemos la macrotrama de corrupción enorme
del Partido Socialista, donde está pues Koldo, Ábalos, Aldama. De ahí se desgajó una subtrama, que es la de las mascarillas, que es la que ha ido ahora a juicio, pero queda todo el resto de la trama gorda. Como aditamento a esa trama gorda está la trama de los hidrocarburos, donde aparecen algunos de los mismos implicados. Además tenemos la trama de las cloacas del PSOE, esa trama con la que el Partido Socialista trataba de evitar que se investigara la corrupción de la familia de Sánchez y del propio Partido Socialista. En esa trama de las cloacas aparecen Santos Cerdán y Leire como directores, ¿verdad? Santos Cerdán, que está en la macrotrama de corrupción del Partido Socialista, ha ido a la cárcel por ello. Leire Díez en esa no está, pero resulta que está en otra subtrama de corrupción donde están ella, el expresidente de la SEPI y el socio de Santos Cerdán en aquella empresa navarra que fue la simiente de todo, Servinavar. Bueno, ese grupillo, Leire, el socio de Cerdán y el expresidente de la SEPI, crearon una empresilla o grupo llamado Irurok, que quiere decir en vasco nosotros tres, y se dedicaron a intermediar en operaciones de concesiones públicas y a intermediar en todo aquello donde se movía dinero público. Por ejemplo, en el rescate de tubos reunidos, y ahí es donde está pillado el PNV, que aparece, según la UCO, en reuniones donde se trataba ese rescate a una empresa que, después de absorber un montón de pasta de las administraciones públicas y repartir comisiones a cascoporro, pues al final ha terminado presentando un ERE y poniendo a todos los trabajadores en la calle. Bueno, pues a ver si con un poco de suerte acaban los del PNV en prisión, o por lo menos algunos de ellos. Estamos viendo cómo el Partido Socialista ha convertido a España en un marasmo de corrupción. En Cataluña, durante mucho tiempo, quien convirtió Cataluña en un marasmo de corrupción fue un señor que era casi como pues una especie de reyezuelo medieval, una especie de califa, Jordi Pujol. Él y su familia se hicieron de oro controlándolo todo, metiendo la mano en todas partes, y además todo el mundo a su alrededor no ya callado, sino encima alabando a Jordi Pujol. Hombre del año le nombraba un periódico, Español del año le nombraba un periódico de Madrid, al tío que estaba destruyendo los cimientos de la democracia y de la unidad nacional allí en Cataluña. Bueno, todo aquello saltó por los aires con el caso Pujol, la implicación de la familia, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahora Salvador Illa, ese tío que por alguna extraña razón cuenta con alguna protección que le ha hecho sobrevolar todas las causas de corrupción relacionadas con la pandemia, Salvador Illa ha salido a homenajear a Jordi Pujol, el tío que está en un partido de chorizos homenajeando a otro chorizo. Escuchen. El presidente de la Generalidad de Cataluña, Salvador Illa, ha vuelto a ensalzar la figura de Jordi Pujol y el papel de Convergencia Democràtica de Cataluña. En el acto de entrega del fondo documental de Jordi Pujol al Archivo Nacional de Catalunya, esto es lo que ha dicho Generalitat de Catalunya. Ha sigut un partit polític important, per no dir molt important, per la història de Catalunya. Molt important, això crec que és innegable per part de tothom. No? La segona cosa és que és un partit polític que ha estat important per Catalunya i que ha fet un servei a Catalunya, que també és innegable. Podem estar més o menys d'acord amb algunes coses, però ha fet un servei al conjunt del país. No? La tercera cosa és que em sembla també rellevant dir-ho avui, és que ha estat un partit polític que ha treballat per la convivència a Catalunya. Ha treballat per la convivència a Catalunya. Són paraules que en aquests moments de tants canvis i de tan ràpids i tant de fons crec que és, diguem-ne, subratllar-ho com
almenys des de la meva perspectiva, un tret a destacar de la trajectòria de Convergència Democràtica de Catalunya. I en quart lloc, doncs, si un fa el còmput d'aquestes quasi bé 4 dècades de servei al país, amb una importància molt rellevant, treballant per la convivència, doncs, en fi, jo que no he estat d'aquesta formació política ni ho soc, dic que el balanç és positiu. En el acto también participaron el expresidente Artur Mas y el presidente del Parlamento, el independentista Josep Rull. El propio Jordi Pujol, de 96 años, intervino para reivindicar el papel del nacionalismo y defender que Cataluña siga siendo un proyecto político con identidad propia. Bueno, pues ahí estaba el chorizo de Jordi Pujol interviniendo en un acto. Fíjate, no le han podido juzgar porque decían que estaba gaga, pero para votar en las elecciones del Barça a Laporta y para intervenir en actos de homenaje a Convergencia Democrática de Cataluña, pues sí parece que estaba en pleno uso de sus facultades mentales. La destrucción neuronal de Schrödinger, dependiendo de para qué la neurona funciona o no funciona. Pero tiene gracia escuchar a Salvador Illa, ¿verdad?, hablar de Convergencia Democrática de Cataluña como un partido que impulsó la convivencia. Hombre, tanto impulsó la convivencia que tuvieron que exiliarse de Cataluña miles y miles y miles de profesores, expulsados de sus aulas por la imposición del catalán. Tanto impulsó la Convergencia Democrática de Cataluña que estableció las bases para la exclusión lingüística de todo aquel que no aceptara la inmersión en catalán. Dice Salvador Illa que Convergencia Democrática de Cataluña ha sido un partido muy importante para la historia de Cataluña. Hombre, sí, Benito Mussolini para la historia de Italia, eso no es un argumento de nada. Pero luego, a continuación, dice que ha hecho un gran servicio al país, Convergencia Democrática de Cataluña. Me interesa ese argumento, don Salvador Illa. ¿Cuál ha sido exactamente el servicio al país? Es decir, a lo que usted se refiere es a Cataluña. ¿Qué servicio a Cataluña ha hecho Convergencia Democrática de Cataluña? Porque resulta que a la muerte de Franco, Cataluña era la vanguardia económica, cultural, social de España. Era el lugar, pues hombre, como más europeo. Estaba muy por delante de Madrid en términos económicos. Culturalmente como mucho más abierta. Aquello era un despiporre. Era, pues, yo qué sé, el festival de Woodstock, casi. Pero 40 años después, 40 años de nacionalismo en Cataluña, buena parte de ellos protagonizados por Convergencia Democrática y Cataluña, resulta que esa Cataluña que estaba en lo más alto al morir Franco se ha venido para abajo y ahora es un páramo cultural, ahora es una especie de boina andante desde el punto de vista cultural, está destruida socialmente, con unos problemas migratorios infinitamente mayores que los que hay en el resto de España, aunque vamos camino de lo mismo, y además resulta que económicamente ya no es el motor de España. Se ha venido abajo. Ahora es Madrid el motor de España, con lo cual, exactamente cuál ha sido el servicio al país que ha realizado Convergencia Democrática de Cataluña: tomar una Cataluña que estaba en lo más alto y dejarla hecha una basura. Pues maravilloso servicio al país, oiga, está muy bien. Pero vamos, no me extraña que usted homenajee a Jordi Pujol y a Convergencia Democrática de Cataluña. Entre chorizos anda el juego. Son partidos de ladrones homenajeándose a sí mismos. Pues claro, no van a homenajear a, yo que sé, a la UCO, ¿no? Por cierto, era Jordi Pujol aquel de aquella famosa frase, ¿no? ¿Pero qué coño es la UDEF? Bueno, pues... En fin, el jueves va a haber una entrevista, se va a emitir una entrevista curiosa. Y, pues hay que felicitar a don Javier Negre. Ha conseguido una entrevista a calzón quitado con Delcy Rodríguez en el Palacio de Miraflores. Toma ya, escuchen. Javier Negre ha entrevistado en exclusiva a Delcy Rodríguez, presidenta de Venezuela y mano derecha de Nicolás Maduro. La entrevista, al parecer, abordará la retrospectiva de su tiempo en el poder y se emitirá este jueves en exclusiva
desde el Palacio de Miraflores en Caracas, que aún es sede del gobierno. De esa forma, el periodista español logra acabar con 6 años de silencio de la venezolana. Pues felicitaciones a Javier Negre por lo que es una exclusiva a nivel mundial enormemente interesante. Exclusiva conseguida pues gracias a los contactos que tiene Javier Negre en Washington, en el actual gobierno de Donald Trump. Estaremos expectantes para ver la transmisión de esa entrevista a Delcy Rodríguez. A ver qué preguntas se le han planteado y por dónde ha salido la actual, pues no sé cómo calificarla, virreina de Venezuela por encargo de Estados Unidos. Bueno, hablando de Estados Unidos, el Congreso de Estados Unidos está en estos momentos tramitando una ley por la cual se van a vetar tanto las subvenciones como los contratos públicos a todas las ONGs y empresas que colaboren directa o indirectamente en la censura de contenidos en redes sociales. Ojo al parche, escuchen. Terminamos el repaso a las noticias hablando de medidas para la vivienda, pero en Estados Unidos. El Senado norteamericano ha aprobado por amplia mayoría un paquete de medidas para abaratar el acceso a la vivienda con 85 votos a favor y 5 en contra. Se trata de una iniciativa bipartidista, es decir, impulsada por el republicano Tim Scott y la demócrata Elizabeth Warren. Ambos partidos se han puesto de acuerdo para impulsar medidas con las que aumentar la oferta de vivienda y reducir los precios. La ley incluye más de 45 medidas, entre ellas facilitar la construcción de viviendas, incentivar la rehabilitación de inmuebles y limitar la compra de casas por grandes inversores que ya poseen más de 350 viviendas. El proyecto pasa ahora a la Cámara de Representantes y si se aprueba, llegará al presidente Donald Trump para su firma. En este programa somos casi perfectos, pero de vez en cuando pues nos equivocamos y acabamos de leer la noticia que ya habíamos leído en el bloque anterior. Entonces, a ver si rescatamos la noticia que tenemos que leer y entonces la traemos en el bloque siguiente. Pero básicamente, en Estados Unidos lo que se está haciendo es tramitar una ley para hacer algo muy simple. Ya saben ustedes que en Europa se está intentando por todos los medios sacar una legislación absolutamente liberticida que lo que hace es imponer en las redes la censura. Están preocupados nuestros mandarines bruselenses por el hecho de que la gente se está rebelando, la gente vota cada vez en mayor proporción a partidos soberanistas, la gente cada vez se opone más a la avalancha migratoria que nos está causando tantos problemas de carácter económico y de orden público y de carácter social en general, que nuestros mandarines de Bruselas, mediante la ley de servicios digitales esa, quieren imponer toda una serie de restricciones, invocando legislaciones de odio, lucha contra las fake news, es decir, todas las payasadas habituales que emplean como excusas para tratar de acallar la disidencia. Bueno, pues el Congreso americano está impulsando una reforma legislativa por la cual toda ONG y toda empresa que colaboren con esas iniciativas de censura de la libre información en las redes sociales de propiedad americana no podrán recibir $1 del gobierno americano, ni directa ni indirectamente. Con lo cual, pues vamos a asistir a una batalla interesante entre un gobierno americano que está tratando de defender la libertad de expresión y una Unión Europea que lo que está intentando es acabar con la libertad de expresión porque es la única forma que tienen de evitar perder el poder político. Se les está acabando el chollo, intentan evitarlo con la censura en redes y ahora el Congreso americano, por impulso del gobierno americano, pues va a empezar a aplicar el tornillo económico.
¿cómo? ¿Que usted es de una ONG que está participando en foros donde se impulsa este tipo de censuras? Pues tachado de la lista de los que pueden recibir dinero americano. Bueno, vamos con doña Diane Hernández para que nos cuente qué trae hoy Voz Media en portada. Buenos días, doña Diane. ¿Qué tal, amigos de Mañanas en Libertad? Desde Voz.us le ponemos al tanto de los últimos acontecimientos que puede encontrar en nuestra web este martes. China impuso controles a las exportaciones de 10 empresas estadounidenses dedicadas a la defensa y a la extracción de tierras raras en respuesta a la lista negra de empresas chinas elaborada por Washington, según informó Pekín. Esta decisión se produce un mes después de que el presidente Donald Trump visitara ese país en un intento por estabilizar las tensas relaciones durante las conversaciones con su homólogo chino Xi Jinping. Por otro lado, le contamos que Alberto Carvalho, del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, ha dimitido de su cargo de superintendente del segundo distrito escolar más grande del país. Su dimisión se produce 4 meses después de que el FBI registrara su domicilio y su oficina como parte de una investigación relacionada con contratos del distrito y un proyecto fallido de chatbot de inteligencia artificial. Y también tenemos detalles de que el régimen iraní disfrutará de una exención de 60 días de las sanciones sobre su petróleo, según anunció la administración Trump. En el marco de un plazo de negociación de 2 meses con la República Islámica, tras la firma de un memorando de entendimiento entre Washington y Teherán, se autorizará al régimen a producir, suministrar y vender petróleo crudo, productos petroquímicos y derivados del petróleo de origen iraní hasta el 21 de agosto. Más noticias actualizadas en Voz.us, en nuestra aplicación y, por supuesto, en las redes sociales. Muchísimas gracias, doña Diane. Hacemos una breve pausa publicitaria y a las noticias de las 8.